Muy bien. ¿Me permite ir un poquito al fondo de la cuestión? Hay mucha gente que dice que todo esto ha sido una jugada desde la oposición para matar la posible candidatura de Sendik a la presidencia de la República, que hasta hace poco era una posibilidad, hoy ya no. ¿Ustedes qué creen de eso? No, en realidad, que siempre hay camiseteo político, lo hay. Siempre lo hemos manejado incluso. Me da la sensación de que la figura de Sendik, que hoy es el vicepresidente de la República, pero que en aquel momento era el presidente de ANCAP, es una figura tan fuerte y tan pesada que al constatar a través de la comisión reguladora y la que estudia todo el tema ANCAP... Investigadora. Investigadora, en realidad, encuentra esos detalles que no podemos hablar que sean corrupción, ni siquiera podemos hablar que sean un error. Hasta ahora, la justicia no se ha expedido. Claro. Da la sensación de que sí, sobre la mesa está la política, va a estar siempre, cuando hay una figura política en el medio, y siempre, siempre la oposición va a manejar elementos para desestabilizar al oficialismo. Eso es natural y es siempre. Ahora, el tema está en la justicia. No vale lo que diga la oposición, no vale lo que diga el oficialismo. Acá lo que vale es lo que diga la justicia sobre una de las personas con una responsabilidad pública más importante. Al margen de la investigación en curso, y planteando, por ejemplo, que no se constate delito alguno o irregularidad alguna y que exista o no, porque tampoco hay un delito de mala gestión, ¿no? Entonces, exista o no que se gastó dinero de más o que no se fue responsable en el manejo de los dineros públicos. ¿Ese hecho se lo indulgó la oposición o es un dato real? Porque yo ahora escuchaba la última declaración del vicepresidente respecto a ANCAP ¿vieron cómo ahora no damos más pérdidas? Fue gracias a poco menos que su propia gestión. Como si... Terrible declaración. Fue gracias a que todos los uruguayos pusimos 800 millones de dólares para tapar ese agujero y que a partir de ahí hubo una gestión eficiente. Sí, una gestión eficiente que en definitiva también se financia con no haber bajado el precio de los combustibles como se debió haber bajado. O sea que no sé hasta qué punto el mérito de Jara es esto de, bueno, que ahorro. El ahorro lo pusimos nosotros más la capitalización. De acá en más se verá. Pero no quiero dejar pasar un elemento. Sin duda, el tema ANCAP tiene a Sendik por detrás y el interés de la oposición también de dar un tiro por elevación a lo que fue el gobierno de Mujica, ¿no? Que puede ser un potencial candidato en las próximas elecciones. El tema del título, ¿no le hizo más daño que ANCAP? O habría que ver, ¿no? Y el tema del título, yo estoy convencida de que no surgió desde la oposición. ¿Quién pasa el dato? Periodista. ¿No? Sí, bueno, pero ¿de dónde surge el dato a ese periodista? A esa periodista le llega el dato de que Sendik no tenía un título y que ahí empieza toda una investigación que yo creo que desde el punto de vista de la imagen de Sendik fue un golpe de gracia. De todas maneras, y yendo a la pregunta de Victoria, ¿será esto que tendrá como una... La cosa que los ciudadanos todos tenemos que aprender de una buena vez y para todas, y no debemos asombrarnos con este axioma, es el siguiente. Todo gesto protagonizado por las personas que se dedican a la política tiene un objetivo político, todo. Entonces, dejemos de asombrarnos con las cosas que son obvias. Obviamente, cada cosa que hace la oposición, del mismo modo que cada cosa que hace el gobierno, tiene un objetivo político. El error es tratar de salpicar esos objetivos en otros escenarios, que en este caso, bueno, acá hay tantas voces que se elevan, la mía incluida, cuando, por ejemplo, en países hermanos como Venezuela se superponen poderes y las independencias de uno y otro se confunden, yo digo, justamente no hagamos desde otro lugar lo mismo acá y dejemos que la sede, que la justicia, que el Poder Judicial, con absoluta independencia técnica, resuelva sobre esta materia si hubo o no hubo delito. Porque razonemos por el absurdo, Victoria. Supongamos que de todo el cúmulo de denuncias no se descubre un solo acto delictivo. ¿Alguien me va a decir, a esta altura del partido, que la figura de Raúl Sendik no está salpicada por este acontecimiento y por el déficit que se provocó mientras él fue presidente? Me da la impresión que no. Que la gente no necesita del delito. Termino y te doy, Álvaro, con mucho gusto. Vos te quejas que las chicas no te dejan hablar a ti y yo me quejo de que vos no me dejas hablar. Ay, ahora se enfrascaron y lo retoma, por favor. Pero el concepto es dejar hablar al otro. Chicas no me dejan Bien, hablar. en todo caso digo, obviamente
Razonemos por el contrario, razonemos, supongamos que en el fondo Sendik es culpable de todo y de mucho más. Me van a decir que si no fuera por eso que iba a ser el próximo candidato a la presidencia. Separemos paja de trigo. Ahora está en la órbita judicial y el mejor aporte que podemos hacer a la República es dejar que la justicia actúe como tiene que actuar, con independencia técnica y ni hablar política. Yo les hago tomar, no olvidarnos, es mínimo esto, de que es el mismo Ministerio de Economía, ¿no? Que avala su gestión en su momento, Pero que dice que hoy la antes cuestiona. no había. Yo lo que quiero decir es que el argumento que dice Alejandro, con todo respeto, me resulta tendencioso, en el sentido de que la oposición tiene todo el derecho del mundo en un país democrático a oponerse a determinadas decisiones de gestión que asumen determinados personeros del oficialismo, aunque sean posibles candidatos a la presidencia. O sea, a veces el punto de vista... A veces el punto de vista es tan parcializado que hace pensar que cuando un opositor objeta que se gasten $360.000 en un evento y no en una fiesta, o cosas así, entonces está haciendo política y en realidad está cumpliendo el rol para el cual la ciudadanía lo ha votado. Un rol político, no le temamos a la palabra. Álvaro, un rol político. Y poner el acento sobre... Bueno, ahora no me estás dejando hablar, ¿viste? Pero esa es la política, Álvaro. No nos dejamos hablar mutuamente, Ale. No necesita. Estás diciendo cosas que yo no dije, justamente. Estás diciendo que la oposición cumple con su rol político, decir, esto que hace el gobierno está mal. Cuando tú te lamentás de que el actual vicepresidente va a quedar salpicado en caso de que no se compruebe ningún delito, ya lo está. En realidad todos están salpicados en el caso que entran en un diferendo de estas características y todos tenemos el derecho a pensar que este tipo de irregularidades, que hay muchas en la lista de lo que se presentó al Poder Judicial, o sea, todos tenemos derecho a pensar que sí, que lo salpica, ya sea o por ineptitud o por otras cosas. Bien, me permite, abogado, ¿me puede explicar una cosa que parece una nimiedad, pero evidentemente no es tan nimiedad? ¿Cuál sería la diferencia entre fiesta y evento? Porque usted con mucho hincapié defiende que es un evento. ¿Cuál es la diferencia? La que se encargó de definir esto fue la gerencia de ANCAP. Concretamente, en el momento que estaban prestando declaraciones, al hacerse referencia al evento como fiesta, dijo, no era una fiesta porque una fiesta implica una connotación que eso no tenía. Nosotros estábamos inaugurando la primera planta desulfurizadora de Uruguay, la más grande de América Latina, un país con 3 millones de habitantes, y eso fue un evento, razón por la cual se contrató a una agencia. ¿Pero y qué me cambia si fuera una fiesta? Porque la fiesta tiene connotaciones distintas, Entonces, bien. A partir de ahí... Semántica. A partir de ahí suena a frivolidad. Claro. Entonces, como todo era tomado con frivolidad, poco más que se terminó y se descontextualizaron frases de las audiencias. Hay famosas frases que Sendik parecía el padre de la novia o algo. ¿Estaba o no estaba al tanto de todo lo que gerencia estaba organizando? Te explico cómo fue la respuesta. ¿Y corresponde que esté como la presidente? respuesta tiene que ir acorde al tenor de la pregunta. La pregunta no fue qué papel jugó Sendik ahí. La pregunta venía diciendo cómo era la realización del evento y quiénes participaban. Y los que participaban eran las gerencias. El directorio de ANCAP no participaba de la organización. Para eso había una gerencia de marketing, había una empresa contratada a tales efectos que no era la agencia de publicidad. ¿Pero quién firmaba o liberando cheques? Las gerencias. Claro, pero eso Yo no es creo lo mismo. que... Pero al revés de lo que pensaba la gente, que se pensaba que el directorio... A ver, razonemos un minuto. El directorio de la empresa no puede estar pendiente de quién era la cantidad de mozos que iban a ver, si el plato caliente salía antes del frío. Estamos en la chiquita de la chiquita. La frivolidad más absoluta. No hablamos de que acá en Uruguay ahora... que la fiesta sale, que el evento sale $350.000. ¿El monto del evento no ameritaba que se mirara con lupa? Ah, ¿no? Perdón, ¿ameritaba qué? ¿Que se mirara con lupa? Sí, por ¿Que se supuesto. consultara? ¿Y tú pensás que ese monto es elevado?
para un evento. Sí, a ver, ¿es elevado? Bueno, no fue lo que dijo el señor que hizo el evento. Y bueno, porque se dedicará a hacer mega eventos. Se dedica a eso. Pero estamos hablando de dineros públicos, ese es el gran tema. Pero Es más grave que eso. Doctor, yo me dedico a eso, que es mi trabajo publicitario. ejemplo, no. Y era absolutamente disparatada el costo de ese. El ejemplo fue concreto. Cuando se le preguntó qué consideraba, obviamente qué iba a considerar, ¿no? Si era la persona que había encargado de hacer el evento, dijo, depende de quién. Depende de quién y para quién. O depende del bolsillo de quién. Yo le hice el casamiento a la hija de Cartes este año en Punta del Este, en José Ignacio. Y acá tengo la factura. Y le cobré $80.000. Perdón, déjame terminar. Ah, le hizo precio. Y entonces dijo, y acá tengo la factura, le cobré $80.000. Y era la hija de un presidente. Y se la hice acá y fueron 200 personas. Claro, acá vinieron 2 gobiernos, una presidenta, un helicóptero que hubo que bajar en la cancha de Progreso, hubo que haber tanque de guerra, había amenaza de muerte. Los hoteles estaban todos con guardia de seguridad, triplicadas en los pisos. O sea, empezó a darte una explicación de la logística que llevó eso. Y en definitiva había 1.600 personas. ¿Cuánto había acá en el evento? 1.600 personas. Y se cobró, $100 de catering. y se cobró, bueno, por eso digo que depende de quién lo diga, quién lo haga y el bolsillo del que paga. Claro, pero, no es que los dineros públicos se tiraron. Ahora, ese ejemplo que puso, y todos los que estamos ahí, que somos todos abogados, y ninguno se dedica a ninguna fiesta, por lo menos... Eventos, dígalo. Por como lo menos corresponde. la organización de eventos. Para participar es otra cosa. Participar en fiestas participamos porque nos encantan las fiestas y sobre todo los abogados somos muy divertidos, además. Somos sumamente divertidos. Doctor, a ver, obviamente usted acá Fiestas- no tiene que decir... Los eventos son todos aburridos. A ver, usted acá no tiene que decir, por supuesto, lo que usted piensa. Usted va a manejar los mismos argumentos que maneja como defensa. Está clarísimo. Pero yo digo lo que pienso Sí, pero hay generalmente. declaraciones que van No un tiene poco por qué coincidir y los dos lo sabemos, ¿no? Lo que piensa un abogado defensor de lo que explica o dice en una audiencia. Convengamos. Entonces... Pero el abogado es una persona también. Sí, por supuesto. Y yo trato de decir lo que pienso. Entonces entonces es más fácil para mí. A ver. ¿De verdad le parece que fue un gasto que ameritaba? ¿La decisión del gasto? Sí. ¿O el monto? La decisión del El gasto, monto. por supuesto. Y yo no puedo opinar porque no sé. El que opina fue el testigo que fue a declarar y dijo los números y planteó los números. Ahora, si había que poner 10 baños químicos o 5 baños químicos, no lo decido yo, no lo decidió Sendic. Igual creo que le erramos al bizcochazo, porque estas son chirolitas, Estamos aunque hablando sea de una otra cosa. fortuna, ¿no? El tema de problema de ANCAP no es ese evento. El problema, yo El qué sé, gastó 110 millones de dólares en una filial que da pérdidas, que por ejemplo publica hoy Diario El País, que en los últimos 7 años el ente pagó la usina de Candiota 11 millones de dólares por mala calidad de cal. A mí, de verdad, como ciudadano, ahí se me va la vida. Eso es lo que yo quiero saber. El sobreprecio eventual de Plano Verde, su contratación Bueno, por eso. directa en vez de una Me licitación. parece que en el caso de la fiesta lo que está en juego es el funcionamiento, cómo funcionaba la gestión. Porque tú decís eso, pero por ejemplo hay declaraciones de Pablo Bernengo, ¿no? Gerente de comunicación institucional, que lejos de decir, bueno, sí, Sendic sabía lo que se estaba gastando, que es algo razonable, bueno, uno no está en el tema. Él dice, la fiesta comenzó con un presupuesto de $72.500, pero Sendic iba subiendo el requerimiento, iba invitando gente porque teníamos 600 personas al comienzo y terminamos con 1.800. Eso no es lo mismo. No es Eso- lo mismo que estar al tanto. ¿Bernengo no- miente? Eso no es verdad, eso no está en el acta y la persona que escribió eso no está diciendo la verdad. Está publicado en el diario El País, En le el digo qué acta, día. en el acta de la audiencia, Bernengo... 4 la de única- marzo del 2017. ¿Qué contesta según Periodista según el acta? Eduardo Barreneche. Está, pero ¿qué contesta según el acta? ¿El acta de la audiencia? Sí. No dice eso. ¿Qué Bueno, dice? No me puedo acordar de memoria, Victoria, de todo el acta de todas las audiencias. Son larguísimas las audiencias. Pero las actas No, pero es una están pregunta clave. circulando ¿Sabía o no sabía porque lo Sendic de bueno, cómo se lo estaba bueno No, no es que proyectando el sabía, es que evento? pedía más cosas, A porque ver, Bernengo no, lo que... Sendic lo no que- pedía más nada. Ahí Y está. basta de nombrar a Sendic cuando Sendic acá parece ser el objeto de tiren en el muñeco y péguenle. Ya le pegaron. Sendic es un cadáver político, producto de toda esta situación generada a raíz de ANCAP. Cuando tenga que darles explicaciones Sendic Bueno, en por el ahí se dice Parlamento que no hay ya la muertos dio. en política, Acá estamos no sé quién lo decía. No, pero acá estamos hablando... Que suelen resucitar. Sanguinetti dice que no hay No, muertos en otro, política. otro Sanguinetti, punto. Cuando ahí usted está. habla de una Es verdad. Es delegación... interesante que lo diga el abogado, ¿no? Ahora, cuando usted Es una habla... noticia. Porque a los efectos de la judicialización de la política, es lo que pasa. Esto es la judicialización de la política. Entonces, ni más ni menos. O sea, yo acá estoy hablando mucho más de política que de jurídicamente. Acá, hasta ahora, Pero es que el es hecho eso. fue político. Porque
porque lo que importa... El evento fue político, porque Perdóname. usted habla de Cristina Fernández, pero yo recuerdo que estaba Cristina Fernández y estaba la Cámpora de este lado. ¿Le pagamos el almuerzo a la Cámpora? Sí, claro. Sí, Eso claro. en todo caso no sería un delito, muchachos. No, bueno. Tenemos Eso que fue- tener, en todo caso, si Sendik se equivocó en traer a Cristina, A si Cristina trajo a la no, Cámpora... a la Cámpora. Bueno, pero eso no es delito. Pero bueno, pará. no puede evitar pero hablar si de estamos en política. ¿Te yo puedo hacer una repito, aclaración de la Cámpora? Si estamos la en la Cámpora, órbita por judicial, ejemplo, estamos hablando de justicia. La Cámpora, por ejemplo, hay que hacer referencia, no estaba invitada al evento. Y de repente... Claro. No, y cayó la Cámpora, 200 y pico de personas, y hubo que abrir las puertas y tuvieron que entrar. Entonces, otro ejemplo que está en el acta de las audiencias. No, o sea, lo bueno, lo que yo decía, lo bueno, critiquemos quién dejó y quién entró y quién no entró. Está bien, el fondo del asunto. Planta desulfurizadora. Hoy, Uruguay tiene una planta de esas que antes no había. El azufre que genera en el ambiente, que todos hoy no respiramos, gracias a esa planta. ¿Qué importa si el plato caliente salía antes o salía después? Si Sendik dijo entra o no entra a la Cámpora, que tampoco fue Sendik. O sea, las preguntas me parece que apuntan más a lo político, por eso yo decía al principio, que a lo jurídico. ¿Dónde está el delito? La empresa Pleno Verde, Victoria, que tú nombrabas recién, y que hablas de sobreprecios. En ningún momento habla de sobreprecios. ¿Por qué eligió ANCAP otro error de transmisión? Bueno, no. Desde la ANCAP no oposición lo que elige. se planteaba es que en realidad otras empresas freteras podrían haber hecho el mismo trabajo más barato. Error. Primero, no es ANCAP. Segundo, es Cemento del Plata. Sí. Cemento del Plata es una empresa perteneciente al grupo ANCAP. ¿Por qué razón? Porque dentro del paquete accionario, ANCAP El 95%. compró después, primero la socia era Loma Negra de Argentina y después compró ANCAP. Entonces gira en el ámbito del derecho privado. Y yo, en el derecho privado, elijo a quien quiero. Y si quiero a Pleno Verde, traigo a Pleno Verde. Si quiero... ¿No tendría que haber hecho licitación? No, porque es derecho privado. Ahora, abogado, estamos de Perdón. acuerdo que eso es un Perdón. error a nivel legal porque claramente son empresas que se manejan con los recursos públicos. Perdón. Entonces Bueno, no pero deberían estar bajo Álvaro, el derecho Álvaro, privado. el derecho privado es distinto del derecho público. Si ANCAP tiene que contratar a una empresa de transporte y de logística para llevar piedra caliza a Candiota, no lo puede hacer el flete de Juan que tiene acá en el Paso Molino del camioncito. Porque, bueno, hay que escuchar toda la explicación. Pero ¿por qué se ha argumentado en algunas declaraciones públicas el elemento de que no había otras empresas que pudieran hacerlo y no este que está manejando usted? Que es, por supuesto, mucho más formal, si se quiere. O sea, una cosa es que me Porque digas, estaba bajo el derecho privado, no hace falta licitar, y otra cosa que me diga, no licité porque no había otras. Es distinto. Las dos cosas. Uno, Pero es distinto, ¿no? sí, pero es lo mismo. A ver, es distinto pero igual. Como No. se dice. Pleno Verde es una empresa que podía cumplir y según los estudios que hay en Uruguay, y lo reconocieron todos los gerentes, fueron a declarar ayer, y mismo el representante de la empresa, que cumple con la cantidad suficiente de camiones tolva, que no se dice, para transportar eso. Uruguay no tiene esa capacidad para sacar en esas cantidades. Y el transporte de logística terminaba en eso. Somos un país chico que no tenemos capacidad para esa cantidad, ese tonelaje y la forma de trasladar eso. Por eso había que... Esta empresa era... Bueno, hay un público cautivo que era ese. Esa es la razón. Después está la jurídica, que como Cemento del Plata es una empresa privada que gira en el derecho privado, no tiene por qué llamar a licitación a nadie. ¿Y los fondos son públicos o privados? ¿Los fondos de quién? De ese pago. O sea, ¿de dónde se destina? Claro. ¿De la parte pública o de la parte privada? Y bueno, el dinero ingresa porque Pleno Verde A ver, vamos de vuelta. ANCAP es la madre de... Es lo que pasa con las Cemento de Plata. tercerizadas. ANCAP Como es el gran problema de Tiene las un montón de- tercerizadas. Bueno, ANCAP sostiene lo que con pasa es que sus ANCAP dineros es como la públicos nafta. a estas empresas ANCAP la nafta deficitarias. la comercializa a través de Duxa. Duxa es una empresa que gira en el derecho privado. Los empleados de Duxa no son empleados públicos. Si mañana tú sos empleado de Duxa y te echan, Duxa tiene que pagar el despido. No sos funcionario público. O sea, Igualmente ya está clarísimo que el negocio del Portland, ¿no? Del cemento, que tiene que tener su reestructura. Es lo que está planteando hoy la presidenta, ¿no? Con todo el dolor de las decisiones que hay que tomar y que aniquila puestos de trabajo, aunque... Entonces imagínate que vos trabajaste dolor toda fue la de vida los en una contribuyentes. cementera y te vienen a decir, no te preocupes, te vamos a reciclar. Y ahora, además vas a pasar al Sistema Nacional de Cuidados.
Es durísimo, pero bueno, son sí. decisiones que se van a tener, por lo menos por lo que uno escucha decir a la presidenta, que se van a tener que tomar. Desde tribuna, por favor. Yo hablando un poco de lo político, porque tanto que giró el tema de que la oposición criticaba tanto a Raúl Sendic, a la cabeza Lucía Topolanqui, como lo define el pollito Sendic. Recordemos, sí, Lucía Topolanqui lo define así, que es su pollito, ¿no? Digo, lo hemos visto en prensa. O sea, estoy simplemente nombrándolo como lo nombra Lucía. Recordamos antes, previo a la presidencia de ANCAP, el rol político opositor que tenía Raúl Sendic desde el 26 de marzo hacia el Frente Amplio, y ahora nos asombramos porque la oposición sale a criticar la figura de Raúl, cuando pertenecía al Frente Amplio, estaba en el 26, que tenía una alianza con el EPP y que después esa alianza se rompió, hizo su propio sector, el 26, tiraba, escupía balas en la CX, en la radio que tenían, que no me acuerdo qué estación era, y hacía un rol desde la oposición y le daba al frente duro y parejo, y ahora no estamos acostumbrados porque la oposición hace lo mismo. Ligia. Voy a pasar por alto las alusiones del 26 de marzo, que por suerte el 26 de marzo se fue en el 2008 el Frente Amplio, fundó la Asamblea Popular y ahora está en la Unidad Popular, con varios sectores de izquierda, que es la bandera estamos levantando en la Unidad Popular, levantamos las banderas de izquierda. Otras alusiones, no hay que mencionarlas. No, pero con respecto al tema del derecho privado que se hablaba recién, digamos, claro, por supuesto, las empresas estatales están formando muchas empresas o tienen que ver con muchas empresas de derecho privado justamente por eso, porque ahí se gestionan fondos públicos y claro, no hay y las rigen el derecho privado. Entonces pueden hacer contrataciones sin licitaciones, pueden prestar dinero, como por ejemplo, menciona en el diario La Juventud, se menciona justamente el director de una empresa de transporte, Pleno Verde, que ANCAP le prestaba plata a esa empresa. Ellos dicen que Le prestaba plata. O sea que nosotros, todos los uruguayos, estuvimos prestando dinero, adelantos a ese de dinero. Creo que en este caso se habla de más de 2 millones de dólares. Los dineros públicos de todos los uruguayos se estaban prestando así por medio de un intermediario que era el gerente del sector Portland. Bien. Así que, digamos, o sea, no solamente Sendic, por supuesto que Sendic también, pero, digamos, también hay que investigar todos los gerentes que tienen la culpa y que están manejando los dineros públicos de diferente manera, los dineros públicos de todos los uruguayos, de una manera que me parece que entra, sí, por supuesto. Mala gestión, me parece que es más que mala gestión o irresponsabilidad o ignorancia. Y bueno, me parece que es mala fe ya esto. El horno en un contenedor, digo, hay cosas que han quedado por allí colgadas, ¿no? Que bueno, habrá que ver efectivamente si entran en alguna tipificación de delito o no. Ahora, es cierto la insistencia o la carga contra la figura del vicepresidente, como en su rol de presidente de ANCAP. Ahora, ¿y el resto del directorio? ¿Puedo responder? ¿Y el ministro de Economía? Hasta ahora, todas las declaraciones que han sido vertidas en la sede judicial, en ningún caso las actas por las cuales subían estos temas al directorio constaron con la discordia de los integrantes de la oposición. Entonces, señores, acá estamos igual que en el Parlamento. ¿Por qué razón hoy se dice y se critica y peor, se denuncia en un estrado judicial hechos que cuando su representante no se opuso al momento de firmar? Entonces, cuando la respuesta es las resoluciones se harían, por eso me gusta la pregunta que hizo Victoria. No, los miembros de la oposición que estaban representados en ese directorio no solo no se oponían, sino que votaban, y no aparecían las discordias. Nosotros en materia judicial, cuando los fallos van a un tribunal colegiado, se dice, se vota en discordia. O sea, somos 5, uno que no está de acuerdo y pone su discordia y pone sus fundamentos. No surgen esos elementos. Entonces, yo no sé hasta qué punto estamos todos siendo honestos con lo que estamos haciendo. Porque presentar una denuncia cuando sabemos que en realidad los hechos no son como los denunciamos, ahí estamos caminando por un pretil o por una línea muy delgada entre el delito y la simulación del delito. Ahora, pero De si todas hubiese- maneras, el no sabemos también es debatible, ¿no? No, pero si hubiese Tenemos delito- que despedirlo porque usted es el que se tiene que ir, ¿no? Yo me podría quedar, pero me tengo que ir. No, me tengo que ir, pero si quieren me quedo un ratito. De producción, un minutito más. Vero. Por ejemplo, en ese caso, si se constata un delito, ¿no hay responsabilidad también de los directores que no objetaron? Y por supuesto. Ah, bueno.
Estamos Será ante... la justicia como ya dijimos, será la pero justicia claro, la que pero determine. justamente estamos en un juzgado yo lo que decía hoy, un juzgado de crimen organizado. El juzgado lo que tiene que buscar acá es la figura delictiva que tiene que ver con delitos contra la administración, porque los juzgados especializados en crimen organizado tienen una competencia acotada. No es un juzgado común, como los penales, que analizan causas comunes, como por ejemplo un homicidio, un hurto, una rapiña, una violación. Estos juzgados tienen especialidad para determinadas competencias, para determinadas materias. ¿Y si se deroga el artículo de abuso de funciones? Bueno, está en ciernes de derogarse. Lo que pasa es que siempre va a haber una coyuntura política que lo va a evitar. Hoy van a decir que es para salvar al frente. Bueno, pero convengamos antes que no. fue para salvar a los Pero colorados. convengamos que, que es un delito bien fácil para poder poner cosas adentro, ¿o no? Es un cajón desastre, ¿no? Es un cajón desastre donde Eso entra dicen todo. todos los abogados. ¿Me permite ir a la tribuna para que no quede... Álvaro, breve, por favor, así podemos... Sí, felicitar al abogado porque no es fácil defender al político con peor imagen del Te agradezco, país la verdad, no es nada fácil. Judicializar la política. Parece que no supieran que el cargo de presidente de ANCAP es un cargo político, no es un cargo de carrera, es un cargo político. Y bueno, y más allá que se compruebe o no se compruebe si hubo delito o no hubo delito, a mí lo que me importa, creo que lo que le importa a todos los uruguayos, que este señor se gastó los 800, los 1.000 millones de dólares y fomentó su campaña utilizando ANCAP, porque fue eso lo que hizo. Hasta el mismo eslogan utilizó para su campaña que utilizaban ANCAP. Es la misma agencia de publicidad, ¿no? ¿Eso no es irregular? Bueno, no es la misma agencia. Eso también fue parte de las primeras etapas de la denuncia. ¿Pero no le hizo campaña la 711? ¿La 10? La 10 fue la agencia, sí. Pero la 10 se presenta a la licitación de ANCAP y la gana en competencia con otras. Ahí sí hubo licitación. Y la gana Bueno, pero atención, ¿no? con una comisión asesora de adjudicaciones que no integraba Entonces es simplemente una que gran no casualidad integraba Sendic. que fuera la agencia que ahora, le hizo la campaña la agencia a La Sendic. 10, la agencia La 10, de la cual no tenía el gusto de conocer al señor hasta que apareció a declarar en el juzgado, se presentó a un proceso de licitación pública, ahí sí, porque era ANCAP quien llamaba a las agencias, de las cuales todas las agencias fueron representadas con un miembro que no recuerdo el nombre, pero un miembro auditor que representaba a la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad. Fue cuestionada esa licitación porque la 10 aportó informaciones equivocadas, antecedentes que había hecho su director siendo empleado de otras agencias. Eso fue fuertemente cuestionado por AUDAP en su momento y claramente se reconoció después una connivencia entre de León, en ese momento presidente de ALUR, y el dueño de la agencia de publicidad, que es un muchacho que yo conozco, que había una amistad previa. O sea que este es el momento ese que usted tema va... también es complicado. Esto es como en la Hay temas película... También tengo una No, explicación pero para espere. Este es el momento que usted va después, fuera de cámara y fuera de todo, a decirle a su cliente, ¿por qué no me dijiste esto? De ninguna manera. No, él tiene que de saber ninguna todo. manera, ¿Usted está porque nada interiorizado? de... No, a ver, aparte las cosas pongamos las cosas en su lugar. Más allá de mi figura de abogado, yo estoy defendiendo al vicepresidente de la República. Una investidura que en este país se ha sido avasallada y, me permito el término, bastardeada. ¿Por qué? Porque es una investidura presidencial. Entonces, los chistes, uno lo puede tomar con cierta... Pero no podemos llegar a eso, porque entonces nosotros vamos a terminar avalando lo que estamos criticando. Bien. Más allá plenamente. que si el día de mañana la persona a la que yo estoy defendiendo llega a tener algún tipo de responsabilidad, sea de la cual fuera, administrativa, judicial o política, serán los órganos encargados de dirimir ese ámbito. De acuerdo. No sé si me explico lo que quiero decir. Totalmente. José Luis, por favor. Empezaría diciendo, los muertos que vos matás gozan de buena salud. Y de hecho creo que gozan de buena salud porque lo que se está dirimiendo en la justicia penal es algo que ni siquiera políticamente se pudo demostrar dentro del Parlamento. Y estamos asistiendo lamentablemente por una cuestión hasta de rompimiento de la institucionalidad
con la judicialización de las cuestiones políticas. Y yo creo que en esto la historia va a ser muy, muy sabia y creo que va a dar las respuestas adecuadas a esto. No es indilgando responsabilidades sin saber cómo se separa, por ejemplo, el derecho privado de lo público. No está bueno eso, no está bueno para la institucionalidad y no está bueno referirse a un señor, ¿tá?, que es el vicepresidente de la República, simplemente como el señor, en desmedro de muchas cuestiones que tienen que ver con conceptos que tienen que ver con la democracia, con la convivencia, con la institucionalidad. Vale. En realidad, me gustaría hacerme un par de preguntas. ¿Es pertinente el gasto demencial de ese evento Ay, en otra una vez con el empresa evento. en esa Tenemos que empresa que cerrar. da pérdidas? Yo creo que no. Al igual que tampoco sería pertinente comprar un horno que después no hay sustento para ponerlo y no son A ver, hablando claro, con fondos públicos hacemos lo que queremos, todos somos Gardel, porque no lo sentimos directamente. Pido disculpas por lo del señor, así que me voy a referir como el licenciado Sendik. Bueno, a ver, vamos a dejarla por acá. Abogado. Ese tema también fue laudado por la justicia y fue archivado. ¿Ok? ¿Apareció el título? No existe el título. Ah, No existe no, el como dijo título. que fue laudado, pensé que capaz que había aparecido. Porque lo que No, ya sé, el fue señor una maldad, fue una vicepresidente de la República hizo fue una... Bueno, no vamos a entrar en eso. No, terminaba ya está. con el título Eso que sí todos que de teníamos. verdad ocupó demasiado tiempo innecesario para toda la sociedad. Gumer Pérez, muchísimas gracias por No, habernos gracias a ustedes por la acompañado, que se invitación. mejore de No la voy a hacer mano. más cosas que no. ¿Cómo quedó la cara del otro? ¿Por qué no te pensás que no pudo venir Correa? Porque no. Gracias por habernos acompañado. No, nada, no, falta pila acá todavía. A usted Te querés ir vos, te gracias. querés ir A vos. usted gracias. A ustedes ya venimos después de la pausa.